Si les parece, vamos comenzando y se va sumando la gente y a medida que se van sumando, si quieren ir presentándose o saludando desde donde nos ven. Bueno, le damos inicio entonces a este webinar, como les mencionaba, de parte de AppsFlyer y obviamente también de nuestros partners aquí de WinClap. Como les mencionaba anteriormente también, vamos a hablar de omnicanalidad y cómo diversificar y crecer, sobre todo en esta región tan bonita que tenemos como Latinoamérica. Bueno, quien les habla, Juan Díaz de Tejada, Account Executive de AppsFlyer, especializado más que nada en startups. Tenemos también aquí y vamos a tener el gusto de oír a Iván Siachoque, Customer Success Manager de AppsFlyer, y a Dana Carretoni, Performance Media Manager de WinClap, que nos acompañan hoy los amigos de WinClap, como les mencionaba. Bueno, comencemos. Para dar un poquito de lo que vamos a ir viendo, vamos a hacer un poquito de foco en lo que es el State of App Marketing, que es un reporte que hacemos nosotros en AppsFlyer, que es justamente un reporte anual de el estado de situación de marketing mobile en la región. Y para eso vamos a dar un poquito de contexto. Cuando hablamos de contexto, vamos a ver cómo es que está el sistema mobile en la región. Cuando hablamos del sistema mobile en la región, primero y principal vamos a hablar de la región. Latinoamérica es un 8% de la población mundial, pero genera el 14% de las descargas a nivel mundial. Ahora bien, si hacemos un doble clic en esto, podemos ver que 2 de cada 3 descargas son de aplicaciones que son por fuera de nuestro país, o sea, son aplicaciones importadas exactamente. Entonces, esto lo vemos en un ejemplo muy claro que lo vamos a revisar luego mejor y que lo pueden revisar obviamente en el reporte que les compartimos luego, que es que el 90% del presupuesto de descargas en iOS de México, por ejemplo, es para empresas extranjeras. Eso quiere decir que 1 de cada 10 descargas que se generan en México son de empresas o de aplicaciones que no son mexicanas. Y esto también sirve como un poco de contexto para entender cómo vamos a hablar de lo que es la adquisición de usuarios y lo que es estos canales para ir creciendo. Si hablamos obviamente de Latinoamérica, vamos a hablar de una de las regiones con mayor crecimiento en lo que es instalaciones y obviamente si hablamos de Hispanoamérica, hablamos de México como uno de los principales motores en lo que es el crecimiento de descargas. Cuando hablamos de descargas, hablamos principalmente de descargas pagas, que sería básicamente en este caso un 28% de crecimiento de un año sobre año en las descargas pagas. Y obviamente también vemos que las instalaciones siguen creciendo y se mantienen estables también. Es una región muy dominada, obviamente, en Latinoamérica por lo que es Android. Sin embargo, y como ya vimos viendo años anteriores, iOS viene ganando terreno y cada vez más. Y no solamente viene ganando terreno, sino también las aplicaciones lo entienden como un canal más premium o usuarios que gastan más o que generan tickets promedio más altos y luego lo vamos a revisar un poquito eso. Eh, Obviamente después vamos a revisar unos números más específicos, pero Argentina, por ejemplo, crece un 41% en lo que es iOS de año sobre año. Si hablamos únicamente de adquisición de usuarios, vemos que México lidera la región, obviamente es el octavo lugar a nivel global en cuanto a descargas, digo, gasto de adquisición de usuarios, y eso suma más que lo que gastan Argentina, Colombia y Chile combinados. Entonces es un monstruo lo que es la adquisición de usuarios en México. Siempre las apps más fuertes en lo que es la región es shopping y finanzas, que se llevan casi las apps de finanzas concentran un 70% del gasto total. Hay un montón ahí de aplicaciones creciendo. Y obviamente lo que mencionábamos antes, si bien iOS sigue creciendo y crece el 45% interanual, las apps de Android siempre tienen unos picos en lo que son los eventos más específicos como el Buen Fin o Black Friday, incluso el año pasado con la Copa América. Eh, Ahí no vamos a hablar de fútbol, no se preocupen. Eh, Cuando hablamos de otra herramienta que utilizamos para crecer es obviamente el remarketing y la retención. No es únicamente importante adquirir usuarios, sino también retenerlos. Y esto continúa creciendo y consolidándose como una estrategia principal para obviamente la retención de los clientes. A nivel global,
el gasto total alcanzó 23 mil millones de dólares y México representó 763 millones de dólares de gasto en remarketing. Argentina fue el país con el crecimiento más alto, con un aumento de casi 350% de un año a año, y Colombia ahí en segundo lugar, por ahí. Obviamente el comportamiento muestra que remarketing se ha vuelto no solamente algo que es lindo hacer, sino que es importantísimo y esencial hacer para retener a los usuarios, y se ve específicamente en mercados muy maduros como por ahí México o Argentina, incluso Colombia también, que van a camino hacia eso. Y si hablamos por último de unas conclusiones que les puedo dar de esta primera etapa, que es la parte más de introducción, vamos a sacar 5 aprendizajes clave que después lo van a poder. Ahora les voy a dejar el código QR para que descarguen el State of Marketing de Spanish Latam. Pero los 5 aprendizajes clave que yo les dejaría para esto y lo que vimos en el año pasado: obviamente, si hablamos de precursor y quien lidera, siempre es México en cuanto al crecimiento, un 20% de instalaciones y un octavo puesto global en lo que es gasto de UA. Lo que les mencionaba recién, el remarketing se consolida como principal motor de retención. Lo vimos con este récord de casi 350% en Argentina y un 77% de crecimiento en México. Otra cosa que recién revisamos: iOS se va expandiendo en un mercado de Android-centric, pero iOS se va expandiendo y obviamente hay estrategias diferenciadoras por plataforma. Eh, Fintech e e-commerce son las principales verticales y las más dinámicas, y por lo tanto donde se concentra la mayor monetización. Y aquí lo más importante creo que es el desafío de saber equilibrar esto entre la adquisición eficiente, la retención sostenida y obviamente controlar el fraude, que nos lleva un poquito a lo que vamos a ver hoy, que es la omnicanalidad. Primero, antes de darle la palabra a Dana, les dejo aquí el State of App Marketing, el código QR para que lo descarguen. De todos modos, si no llegan a hacerlo, se los compartimos después por correo. Yo voy a dejar de compartir para que pueda compartir Dana y tome la palabra ella. Dana, es tuyo. Excelente. Mil gracias, Juan. Súper interesante. Ahí avísenme si están viendo mi pantalla correctamente, si me escuchan. Genial. Entonces, comenzamos. Primero, desde ya, muchas gracias a Flyer por invitarnos. Somos partner de Flyer ya hace varios años en la industria y es un placer trabajar de la mano de ellos en la optimización de estrategias específicamente para aplicaciones. Un poquito también de por qué estamos nosotros aquí como partners. Obviamente, somos WinClub, pero para aquellos que no nos conozcan, desde WinClub somos una compañía de Growth Transformation. ¿Qué es lo que significa esto? Transformamos la manera en que cada una de las empresas más relevantes del mundo crecen a través de estrategias de marketing. Dentro de nuestros servicios, generamos estrategias para adquirir, retener y monetizar a los usuarios a través de todos nuestros servicios. Hoy voy a ser la representante de nuestro servicio de Pay Media, pero también trabajamos con servicios de Own Media para nuestros canales propios, todo nuestro equipo de Creative Content también para lo que es la creación de contenido y contenido creado por el usuario, todo nuestro stack y nuestro equipo de Tech and Data que trabaja muy de la mano con todo el equipo de Flyer día a día, y también nuestros equipos de Growth Consultancy para medir y generar cada vez más incrementalidad en cada uno de ellos. El día de hoy, como también Juan un poco lo anticipaba, vamos a hablar un poco de la diversificación de canales. ¿Qué significa diversificar nuestras estrategias para la adquisición de nuevos usuarios, pero al mismo tiempo referir esta incrementalidad, ¿verdad? No solo prender canales por hacerlo, sino también obtener mayores resultados de los que vamos teniendo. Entonces vamos a arrancar un poquito con cómo está la industria hoy, qué está pasando y por qué cada vez más hablamos de la diversificación de canales y por qué cada vez se trae más esta necesidad de estar en todos los lugares digitales donde nuestro usuario está. Principalmente, y creo que más de uno de ustedes se sentirá identificado, el cambio de mindset de las industrias hacia y de las empresas hacia necesitar que marketing pueda estar orientado a una rentabilidad.
Ya si bien seguimos dentro del tiempo donde hablamos de que Pay Media es uno de los ejes más importantes para el crecimiento de los resultados rápido y de manera sostenible, no solo hablamos de volumen de resultados, sino también hablamos de la rentabilidad que proviene detrás de eso. Y eso a cada uno de los equipos de marketing se ve reflejado mucho en este peso de la prueba, ¿verdad? Ahora el peso de la prueba de la rentabilidad de nuestras estrategias recae en el equipo de marketing y de Pay Media. Ahora bien, lo bueno para todos los equipos de Pay Media es que la era digital cambió todo como lo veníamos trabajando hace unos años. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cambió casi todo. Más de uno de vuelta se verá identificado con que cada vez lo que no menos nos cambia es la cantidad de presupuesto que tenemos para llevar adelante nuestras estrategias. Entonces, cuando nos vemos limitados en ese crecimiento de presupuesto versus los resultados incrementales que tenemos que alcanzar, el equipo de PayMedia tiene que tomar la estrategia desde otro lado y empezar a entender cómo poder diversificar y aún así obtener resultados cada vez mayores. Entonces, viene esta necesidad de diversificar canales. Ya no basta solo con tener Meta, Google o TikTok para poder obtener cada vez más resultados. Y cada vez que las empresas se ponen a pensar cuándo es necesario diversificar canales, proviene específicamente de dos puntos. Uno, cuando los equipos tienen más presupuesto para gastar. Muchos, específicamente, y quizás cuando cambiamos de quarter a quarter o año a año o nos encontramos en un momento de estacionalidad fuerte, tenemos muchísimo más presupuesto para sumarlo a nuestro media plan. ¿Qué pasa? No siempre implementarlo dentro de nuestro media plan activo genera resultados que dupliquen lo que ya venimos trabajando y encima un costo eficiente. Entonces, cuando incrementamos el presupuesto, nos vemos quizás demandados a poder y necesitar prender nuestros canales, nuevos canales. Y también otro de los puntos, que también es el común denominador de muchas empresas, cuando tenemos que hacer foco en rentabilidad, ¿no? Cuando esta variable de presupuesto no se mueve, pero cada vez tenemos que minimizar y disminuir ese costo de adquisición que estamos teniendo por cada uno de nuestros usuarios, nuestras installs o nuestros registros. Entonces, ¿por qué sucede también esto, no? ¿Por qué tenemos que diversificar? Sí, y por qué nuestros canales cada vez llegan a un punto de saturación y de rendimiento que ya no sirve con implementar más presupuesto. Y aquí traemos dos gráficos que está buenísimo porque en el consciente colectivo, siempre que pensamos en esta saturación de canales, pensamos en esto, ¿verdad? Pensamos que tenemos Meta, tenemos TikTok, tenemos Google, quizás como tres canales prioritarios en nuestra estrategia. Y nosotros sabemos que hay usuarios que se encuentran en una plataforma y en otra, pero en nuestra estrategia de Media Plan los tenemos como canales totalmente diferenciados. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vamos a la realidad de la superposición entre canales, esas audiencias están cada vez más en todas las plataformas que conocemos como core channels. Entonces, no solo genera una saturación de mensajes, sino que cada vez los espacios para publicitar son cada vez menos. Entonces, hay una limitación de audiencias que vamos teniendo en cada uno de nuestros canales que genera que ante la gran competitividad de todos los anunciantes, y la concentración en solo los top 3 4 canales de la industria genera una saturación que hace que nuestros costos cada vez incrementen más. Entonces, por esta limitación de inventario que tenemos en con los canales más principales, genera que la saturación incremente nuestro costo de adquisición cada vez más. ¿Qué podemos hacer al respecto? Poner un tope, seguir invirtiendo igual y no invertir por fuera de lo que ya sabemos que incrementa nuestros costos, implementar soluciones de asignación de presupuesto inteligente, entender qué campañas, empezar a optimizar, mover entre diferentes de los tres canales para entender con cuáles podemos generar una frecuencia y una saturación más sana. Podemos medir esta incrementalidad y definir cuáles son estos costos de adquisición incrementales con los cuales estamos dispuestos a trabajar por sobre el promedio que ya venimos trabajando, o, y es lo que vamos a profundizar el día de hoy, probar nuevos canales. El beneficio que tenemos de probar nuevos canales es
poder no solo aparecer en otros lugares que no son los canales normales de redes sociales o de buscadores con los que ya sabemos que nuestra audiencia se encuentra, sino empezar a complementar con otros momentos y otros placements donde podemos encontrar a nuestros usuarios. De esa manera, no estamos siempre compitiendo por el mismo solapamiento y momento donde se encuentran nuestras audiencias, sino empezamos a complementar todo el ecosistema digital que gira en torno a cada uno de ellos. Ahora bien, yo creo que cada uno de nosotros no es que estoy viniendo con un punto que nadie haya pensado, sino que siempre nos preguntamos, bueno, prendo otro canal, prendo Reddit, prendo X, prendo Programmatic, ¿me va a servir? ¿No me va a servir? Y obviamente siempre hay desafíos a la hora de diversificar canales. Primero, podemos encontrarnos con falta de experiencia en el canal, más con la cantidad de cambios y actualizaciones que se van haciendo a los algoritmos de las diferentes plataformas. ¿Qué vamos a comunicar en cada uno de esos canales? Porque cada plataforma utiliza un diferente lenguaje. Entonces, cuando tenemos que producir ese contenido adecuado, también puede ser una traba a la hora de diversificar. Esta, y es la más común que sabemos, riesgo de testear y no cumplir los objetivos. Creo que muchas de los que estamos acá podemos identificarnos de decir, bueno, yo tengo que llevar a mis objetivos, prefiero jugarlo tranquilo y seguir invirtiendo en lo que yo sé que funciona, a arriesgarme a probar y encima perder esa inversión. Pero al mismo tiempo también, no solo desde el lado de testear esa inversión y ponerla en juego, sino de poder hacerlo y quizás no evidenciar una incrementalidad que al fin y al cabo sirva para aumentar los objetivos. Podemos diversificar, pero quizás al final del día conseguir la misma cantidad de conversiones entre todo nuestro media plan. Entonces eso puede contribuir cada vez más a los desafíos que se encuentra cada equipo de marketing a la hora de diversificar. Y cuando vemos de dónde podemos arrancar, tenemos todos estos tipos de canales donde podemos arrancar. No solo desde social y search, con los canales más conocidos, sino todo lo que son la industria de OEMs y directamente ir a los fabricantes de cada uno de los celulares, como Motorola, Samsung, Xiaomi, que también ofrecen esta modalidad de publicidad, todos los canales programáticos o a través de SDK también para poder estar en todos los placements posibles donde nuestro usuario puede estar activo. ¿Qué es lo que también tenemos que tener en cuenta cuando vemos toda esa burbuja de cantidad de canales que podemos llevar adelante? ¿Cómo elijo el siguiente canal para testear? Y aquí conceptos básicos. Vamos a dividir entre self-reporting networks y non-self-reporting networks. Self-reporting networks son las plataformas más conocidas, son aquellas que reportan directamente a su MMP, tienen integración nativa y tienen una API segura y estandarizada, como puede ser Meta, Google, TikTok, ASA o Snapchat. Esto garantiza un reporting en tiempo real e integraciones muy estables, versus Non-Self-Reporting Network, que son aquellos canales muchísimo más experimentales, como puede ser Liftop, Moloco, Remerge, todos los canales programáticos que reportan a través de partners. No tienen una integración directa por API a MMP, pero dependen de estos tracking links y cada vez más la adopción de equipos de data para poder centralizar este seguimiento. Lo bueno es que estos canales tienen un mayor control en la segmentación y optimización de nuestras audiencias y acceso a audiencias que las self-reporting networks quizás no tienen tan bien parametrizadas. Por eso es que, o en un media plan ideal, self-reporting networks y non-self-reporting networks es la combinación ideal. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a diversificar con tantos canales disponibles sin perder efectividad y al mismo tiempo no morir en el intento? Primero, como siempre, y cada vez que testeamos y llevamos una experimentación adelante, definir el objetivo, sea CAC, sea ROAS, sea volumen, y después elegir el canal adecuado, en base a lo que busquemos y donde queremos que esté nuestra audiencia, Self-Reporting Network o No Self-Reporting Network, de ahí vamos a tomar los canales ideales con el cual queremos testear. Después, y eso es una más recomendación, arrancar con test controlados. Un canal, inversión pequeña y métricas claras antes de escalar. La idea, y no va a haber ningún milagro que podamos prender un canal y tenga el mismo aprendizaje que canales que ya venimos corriendo 2, 3, 4 años antes, sino que tengan en cuenta que arrancar con un nuevo canal es 100% arrancar desde cero, aunque sea bastante esperable. Siempre hay que tener en cuenta arrancar pequeños. Y por último, evaluar los resultados, ¿no? Acá buscamos esta incrementalidad, la calidad del usuario que vamos a buscar, el costo por adquisición o el ROAS que podemos obtener.
Ahora, no estoy diciendo nada distinto, es prender un canal, hacerlo medido y después ver los resultados. Pero con eso no terminamos de medir esa incrementalidad o cómo nos está aportando. Y acá hay un punto y un concepto que siempre traemos desde el lado de WinClap, que es cómo trabajar este CPA marginal. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros prendamos una media y el CPA inicial que podamos tener esté muy por encima de lo que nosotros estamos obteniendo o buscando como objetivo. Entonces, aquí es donde nos parece siempre importante entender que el CPA promedio es suficiente para entender el éxito de un canal. Pero primero con conceptos. No todos los usuarios cuestan lo mismo. ¿Y a qué nos referimos con CPA marginal? En primer lugar, si vemos el CPA promedio, es el costo total de adquisición dividido por la cantidad total de usuarios y de inversión que tuvimos. Representa el costo histórico. Entonces, de todas las campañas que yo corrí, de toda la inversión que yo corrí, todos los usuarios que yo adquirí, promedio tengo un CPA. Ahora, cuando esos canales se saturan y tenemos que cada vez invertir más para obtener esos objetivos, nace el concepto de CPA marginal. El CPA marginal, a diferencia del CPA promedio, es el costo del siguiente usuario adicional al invertir más en nuestro presupuesto, que mide el costo real de adquisición de un nuevo usuario. Vamos con un ejemplo un poco más claro. Tengo un canal X. Puede ser Google, puede ser Meta, cualquier canal que elijamos. Vengo invirtiendo $1000, obtengo 100 resultados, entonces tengo un CPA promedio de $10. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero escalar ese canal, que ya vengo corriéndolo hace varios meses, invierto unos $1000 más. Y veo que al invertir $2000 obtengo más resultados, pero no obtengo 200 como quizás podría esperar, sino que obtengo 160. Uno diría, perfecto, mi CPA promedio es de $12,5. Pero en realidad, si tomamos solo los $1000 que nosotros incrementamos a nuestra estrategia versus los 60 resultados que obtuvimos nuevos, el costo de adquisición por ese nuevo usuario, después de esos $1000 que yo invertí, es el costo real específicamente que a mí me cuesta conseguir un nuevo usuario. Entonces, a nivel general vamos a estar viendo un CPA promedio histórico de $12, pero el CPA marginal realmente de lo que me cuesta en ese medio es de $16. Y aquí es donde radica siempre la conversación cuando aprendemos un nuevo canal. Yo quizás vengo teniendo CPAs de $10, prendo un nuevo canal y tengo un CPA de 15. Obviamente decimos, no, esto es mucho más alto de lo que estoy dispuesto a pagar, apagamos el canal y volvemos a nuestro core. Pero en realidad, si nosotros invertimos ese mismo dinero en las plataformas que ya tenemos un costo promedio más bajo, ese nuevo usuario nos sale aún más caro de lo que nos saldría prender un nuevo canal. Entonces siempre es importante ir midiendo no solo los resultados reales, sino esos costos marginales que vamos recibiendo a medida que vamos prendiendo nuevos canales. Entonces, en resumen, no basta comparar solo estos CPAs promedios, sino comparar el nuevo CPA versus el marginal que estábamos obteniendo en nuevos canales, para determinar objetivamente si nuestra diversificación de canales es un éxito o no. Pero retrocedamos un poquito, porque aquí ya nos fuimos directamente y cruzamos el último paso de nuestra carrera, volvamos a la fila de largada y volvamos a entender qué tener en cuenta a la hora de decidir con qué canal empezar a hacer todo este análisis y esta experimentación. Garanticemos que cada uno de los canales nuevos que nosotros corramos tengan reporting transparente, que sepamos los clics, las impresiones, los placements y todo dónde y cuándo se están mostrando nuestros anuncios. Elijan canales que sean confiados por grandes marcas, que tengan políticas de seguridad de marcas para cada una de sus compañías y modelos de negocios consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan experiencia también marcada en la industria. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir nuevos canales? Porque puede ser que algunos de nosotros hayamos empezado con los core channels y el mundo programático sea nuevo. O también podemos tener clientes que ya probaron todos los canales y necesitan aún más probar, no solo con Programmatic, sino ya conquistar el mundo programático y necesitan cada vez canales nuevos para esa incrementalidad. Tengan en cuenta que hay que tener mucho cuidado, ya que canales que ofrezcan CPAs fijos, que muestren CPAs demasiado bajos o demasiado buenos para ser ciertos, traen usuarios extremadamente rápido o por encima de métricas consistentes con el objetivo de audiencias que buscamos o poblaciones de cada país. Hemos tenido ejemplos donde hubo canales que atribuían alcances mayores a lo que es la población de un país, puede ser como Colombia o como México, y claramente no eran métricas reales.
Y por último, también uno de los detalles que no muestran en qué sites o apps publican o dónde se están mostrando en nuestros canales. Porque hay que tener en cuenta esto, y acá les traemos un caso de estudio específicamente basado en la realidad que nos sucedió en Brasil. Veníamos con un media mix con uno de nuestros partners, trabajado con alrededor de 5 o 6 canales. Y acá, como pueden ver en el gráfico, había un canal, que son las barras negras, que venía atribuyendo entre una media de 20 a 30% de resultados. ¿Qué pasó? Cada vez se invertía más, pero los resultados, la barra total de incrementalidad siempre se mantenía estable. Entonces, desde Winclap sugerimos frenar ese canal para entender el impacto en la incrementalidad de resultados. Cuando apagamos, nos dimos cuenta que el total de resultados atribuidos seguía igual, solo un 5% de resultados cambió frente a un canal que atribuía más del 30%. Ahí nos dimos cuenta que esta media nueva estaba robando conversiones de otras fuentes, sea orgánico o mismo de otros canales. Entonces, por eso, si tienen propuestas de canales que tienen un CPA súper más bajo, no tienen consistencia con sus datos y encima no ven datos incrementales, seguramente esté atribuyéndose o robando impresiones de otros canales. Quizás con esto ya se hace una visión muy conspiranoica, ¿no? Ni siquiera probé un nuevo canal y ya directamente tengo que tener en cuenta si es falso, si no. Volvamos un poco al eje y específicamente recuerden de arrancar de a poco y siempre con canales que sean avalados por la industria y que tengan una trayectoria larga y marcada en las diferentes compañías. Tanto AdFlyer como nosotros de Winclap tenemos un montón de partners ya confiados y específicamente testeados que les podemos recomendar para iniciarse en este paso de diversificación. Entonces, si ustedes incrementan y generan y activan un montón de canales, pueden caer en este bleeding cash cycle, ¿no? Por una búsqueda de volumen constante, prendemos un canal, le asignamos presupuesto, la campaña es muy buena para ser verdad, pero después no hay incrementalidad y ahí es donde entra nuestro autoengaño y después entramos en un media plan tan complejo que después no podemos apagar esas medias. ¿Cómo no caer en esta trampa? Tratemos siempre de buscar calidad detrás de nuestros resultados, no solo el volumen. Si nosotros le pedimos a nuestro equipo solo buscar volumen, se abrirán las alternativas innecesarias para poder llegar a esos objetivos y ahí es donde podemos pecar de tener canales que no atribuyan correctamente. Y después, obviamente, estar seguro de que los canales que invierto pasarían un filtro de transparencia y reporting. Y también es por eso que a través de los productos de AdFlyer y específicamente Protect 360, nosotros podemos específicamente entender cuáles son los canales que efectivamente traen incrementalidad. Y específicamente, ese es mi consejo para todos, si hay un mix que es demasiado bueno o suena muy peligroso, probablemente lo sea, entonces tengan en cuenta en base a su experiencia también. En conclusión, hay que diversificar con propósito. No se trata de activar más canales por activar. No esperemos que prendamos un canal y va a ser un milagro y obtener un CPA mucho más bajo de lo que estamos teniendo. Siempre vamos a tener una etapa de aprendizaje y de costos un poco más elevados. Pero a ello vuelvan siempre al concepto de CPA marginal. Entiendan cuál es el costo real de cada nuevo usuario que estamos adquiriendo. Y tenemos que entender que cada canal aporta un valor y ese valor tiene que ser analizado desde cuán real es para el crecimiento de nuestro negocio. No se trata de construir una estrategia más en volumen, sino más resiliente, rentable y medible. Entonces, el éxito no está en hacer más, no emprender muchos canales por prenderlos, no diversificar porque sea una moda, sino hacerlo mejor, midiendo, probando y aprendiendo cada canal que nosotros prendemos con intención y siempre viendo esos resultados incrementales. Entonces, sé que fue mucha información también desde nuestro lado para aquellos que recién se están iniciando en la diversificación o tienen 2 a 3 canales recién prendidos, así que aquí también les dejo un QR y se los vamos a pasar también por la presentación. Cualquiera de ustedes que quieran agendarse unos 30 minutos con nuestro equipo, escanean el QR, se agendan directamente en mi calendar y vamos a poder hablar un poquito más de cómo implementar nuevos canales en su estrategia. Muchas gracias, equipo. Tremendo, Ana. Muchísimas gracias. Súper claro. Y muchas gracias por acompañarnos. El partnership que tenemos con WinClub ya viene de varios años. Y digamos que
ese partnership y nosotros nos gusta muchísimo por esa experiencia que tienen en todo lo que tiene que ver con el ecosistema, no solamente web, sino mobile, que está como creciendo tanto en nuestra región, ¿no? Entonces, buenísimo, Dana, muchas gracias por todas estas luces que nos diste y ahora les voy a compartir mi pantalla, por favor, avísenme si la están viendo. Perfecto, Excelente. gracias. Bueno, medir omnicanalidad y me voy un poquito antes, creo. A ver, voy. Me presento, Iván Choque. Ya Juanito me había presentado antes. Soy Customer Success Manager para AppsFlyer en Spanish Latam, Francia y algunos otros países de Europa. Y digamos que mi trabajo básicamente es acompañar a nuestros clientes en la configuración puesta en marcha y la obtención de insights, específicamente de la medición de esas estrategias y de esos canales que Dana nos estaba comentando hace un rato. Y vamos a hablar específicamente de eso. Ya Dana nos contó cómo es esa decisión y cómo es ese proceso y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a abrir nuestros canales, ¿no? A empezar a llegar a esa omnicanalidad. Y bueno, el siguiente desafío va a ser empezar a medirlo, ¿no? Para poder tener los insights que necesitamos también. Entonces, siempre. Nuestros clientes utilizan distintos canales, son múltiples. Nosotros en este momento nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el celu, lo que tiene que ver con los dispositivos móviles, específicamente el celu, que los llevamos a todas partes. Algunas partes no deberíamos llevarlos, pero bueno, siempre están con nosotros, acompañando nuestra vida y esas decisiones importantes que debamos tomar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos del ecosistema mobile? El ecosistema mobile es diverso, ¿no? Entonces, de un lado estamos nosotros, que seríamos los advertisers, las compañías, tratando de adquirir esos usuarios, buscando esos usuarios, y vamos a ir a buscarlos a los medios. Entonces, como nos había comentado Dani, tenemos a Meta, tenemos a TikTok, a Google, a Apple Search Ads, estos grandes players de la industria. En este caso estamos hablando de Self-Reported Networks. Y después tenemos a los demás canales que serían ad networks, DSPs, que digamos que tienen una configuración diferente, tienen muchísimo más reach, pero digamos que siempre estamos navegando en este ecosistema bastante diverso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la omnicanalidad también, y lo estábamos hablando hace un ratito, no solamente lo que tiene que ver con paid media, sino también lo que tiene que ver con los medios propios, ¿no? Y si queremos medir de una manera 360 el crecimiento de nuestra app, también debemos considerar a los medios propios como una parte fundamental de la estrategia de crecimiento y tenemos que incluirlos dentro de esa medición. No es solamente medir paid media por un lado, y medir on media por otro lado, deberíamos tener una visión holística y cómo interactúan todos estos medios en la adquisición de los usuarios. Además de todo, le vamos a sumar un nivel de complejidad más y es, ok, ya estamos midiendo ese 360. Después, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa información la vamos a poder conectar con Product Analytics o incluso enriquecer la data que nos da el Product Analytics con la data de atribución de esa inversión publicitaria que estamos haciendo, qué usuarios nos está devolviendo y qué calidad son esos usuarios, que era lo que mencionaba en el final. Es una cuestión de calidad, no solamente de volumen. De nada nos sirve tener un volumen gigantesco si no tenemos unos usuarios de calidad. Entonces, toda esa data que se genera a través del proceso de medición va a poder enriquecer otras herramientas que ustedes tienen en su día a día para el crecimiento de la data, específicamente Product Analytics, Customer Data Platforms, los ESPs. Bueno, ustedes me dirán más que eso. Y no solamente eso, sino también los medios. O sea, tenemos un ecosistema bastante diverso, ¿no? Y que todo necesita estar interconectado. Para esto, digamos que el ecosistema fragmentado genera algunos desafíos. Aquí hago mi cuña publicitaria. Ya habíamos tenido en el pasado un webinar donde hablábamos específicamente de cuáles son los desafíos que tenemos en la industria, ¿no? Y esta diversificación del que estamos hablando plantea unos desafíos. Si quieren checarlo, van a poder acceder a YouTube ahí en el código QR
Tuvimos de invitada a Caro, que trabaja con nosotros desde Sevently. Y tienen la experiencia también del cliente haciendo como su estrategia de medición. Así que eh, es cortito, es muy conciso, así que les recomiendo que lo chequen. Y bueno, básicamente, para resumir todo lo que hablamos en ese otro webinar, es que la atribución, o sea, lo que nos plantea ese ecosistema diverso y fragmentado, es que puede haber una duplicidad en la medición. ¿Por qué? Porque estamos midiendo Google por un lado con los números que nos da Google, Meta con los números que nos da Meta, TikTok con los números que nos da TikTok, nuestro partner o Ad Network con los números que nos den ellos, dentro de nuestra tecnología con los sistemas que tenemos, medir el on media, y los estamos midiendo todo de manera fragmentada. Ahora, cuando empezamos a ver eso, cuando empezamos a unir toda esa información, nos damos cuenta que hay una duplicidad de atribuciones. ¿Por qué? Porque el usuario no es un usuario que solamente está en Google, o que solamente está en Meta, o que solamente está revisando correo electrónico. Nosotros estamos saltando de todos estos medios constantemente, y eso genera que un mismo usuario esté en varias plataformas de manera simultánea. Entonces, al hacer este tipo de medición, tenemos el riesgo de correr en duplicidad de los datos. ¿Qué es lo que hace AppsFlyer? Básicamente está entre esa relación que ustedes tienen con ese ecosistema diverso y la adquisición de esos usuarios. De esta manera, lo que vamos a hacer es centralizar y tener una medición holística de todos los esfuerzos de marketing que estamos haciendo, sin importar si es paid media o media. AppsFlyer lo que va a hacer es centralizar todo y evitar esa duplicación y ese solapamiento de los esfuerzos de marketing, ¿no? Esto lo hacemos a través de la implementación de un SDK universal. Además de todo, se reducen los tiempos de implementación técnica, porque para cada fuente de medios tienes que implementar una tecnología específica. El SDK universal nos va a pedir conectarnos con todas estas fuentes de medios e incluso compartir información con las plataformas de MarTech que ustedes utilizan también en su día a día. De esta manera vamos a tener un camino unificado. Ya vamos a evitar esa duplicidad de la data, y vamos a tener un comportamiento más real e interconectado de cómo funciona el camino del cliente. Básicamente es súper rápido, MMP. ¿Qué es lo que nosotros como AppsFlyer somos? Un MMP, Mobile Measurement Partner. Disculpen toda la jerga en inglés. Hay algunas cosas que es muy complejo traducirlas, así que siempre vamos a estar como saltando ahí entre el inglés y el español. Bueno, básicamente lo que hacemos es recolectar y organizar la data de atribución para que ustedes puedan tomar decisiones informadas e inteligentes en el momento en el que quieran hacer una optimización de los recursos que están utilizando, ¿no? Esa alocación de presupuestos. Es importantísimo que podamos hacerlo con datos reales e interconectados. Eh, y además de todo, lo que hacemos es identificar cómo es el comportamiento de cada uno de los canales, para que ustedes puedan saber qué estrategias específicas, articuladas, utilizar en cada uno de los canales. Y bueno, también entender el comportamiento, o sea, el impacto de la inversión publicitaria en el crecimiento de la app, que al fin de cuentas es lo que nos convoca a todos. Básicamente, lo que hacemos es brindar información para que la medición sea más precisa y para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. En ese mantra resumiríamos lo que hace Elementor. Y aquí, ¿a qué nos referimos con esto? Es un pequeño caso de uso. Imagínense que hay un cliente que está corriendo campañas en múltiples fuentes de medios, y lo que hace la atribución multitouch, de lo que les acabo de contar de lo que hace el MMP, es que le dio los insights para enterarse que el 23% de los usuarios nuevos que tienen en su aplicación, que descargaron y la abrieron por primera vez, fueron generados por múltiples medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario que descargó esta aplicación, en promedio, tocó o navegó en 2.7 medios antes de hacer la descarga de la aplicación. Esto quiere decir que hubo dos medios que estuvieron empujando la decisión de este usuario para descargar la aplicación. Hay algunos medios que pueden funcionar muy bien para hacer awareness y consideración, y otros medios que te pueden funcionar muy bien para convertir, que sería tomar la decisión de descargar la aplicación y empezar a utilizar.
Bueno, esto lo que nos va a ayudar a entender es cuáles medios funcionan para su caso específico, de qué manera, o sea, y cuánto porcentaje, digamos, tendríamos que atribuirle en un modelo de atribución interno, ¿no? Entonces, ya dejamos de hablar de costo por instalación, sino costo por instalación efectivo. Entonces, ya no estamos hablando solamente de un número, sino tenemos que empezar a hacer como una fórmula para calcular ese número que estamos dando, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba Dana de la marginalidad, ¿no? Entonces, esa cuenta tan directa tal vez no es tan acertada, por eso tenemos que complejizar un poco también el cálculo de esos costos y después vamos a tener un cálculo del retorno de la inversión muchísimo más preciso. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones de cómo alocar nuestro presupuesto. Y esto se va a trasladar en el momento en el que ya sepamos que la atribución de la instalación, el costo efectivo de esa instalación es un número determinado. Eso va a afectar a todo el ciclo de medición. ¿A qué me refiero con esto? A la instalación, después de que la persona instala, va a empezar a hacer eventos dentro de la app, que sería este cost per action que estábamos hablando, el evento dentro de la aplicación. Entonces, ya ese cálculo que hicimos del costo efectivo se va a trasladar al evento. Ya vamos a saber cuánto nos costó el evento realmente, porque desde antes tenemos claro cuánto nos costó la instalación. ¿Eso qué nos va a hacer? Que los ingresos que vayamos a calcular sean mucho más precisos, teniendo en cuenta cuál fue el gasto real, y que podamos hacer una inversión publicitaria más informada y mucho más precisa, que nos va a optimizar otra vez todo el ciclo. Entonces, ahí cerramos, digamos, todo ese círculo virtuoso y por eso es que es tan importante que podamos hacer esa atribución multitouch de manera holística, para que todos nuestros números, digamos, que coincidan con la realidad y no sea como un solapamiento de todos los esfuerzos que hacemos de manera individual en cada plataforma. Y vamos a hablar también no solamente de la atribución de la adquisición de los usuarios. Cuando hablamos en el ecosistema mobile de adquisición de usuarios, estamos hablando de instalación. Y ahí es bueno hacer esas aclaraciones conceptuales que también venía haciendo Winklab, que siempre son buenas hacerlas. Cuando hablamos de adquisición en este contexto, estamos hablando de instalación. Usuario que descargó la aplicación y la abrió por primera vez. Es muy probable que dentro del modelo que tienen ustedes de medición, para ustedes adquisición de usuarios sea, no sé, en el vertical de finance, un usuario que abrió su cuenta o un usuario que adquirió un producto. Y estaba perfecto, pero en términos de ecosistema de atribución, adquisición de usuarios es instalación. Y después tenemos lo que tiene que ver con retención, que en el ecosistema sería usuarios que ya tienen la app instalada, volvieron a la aplicación y la abrieron gracias a un esfuerzo de marketing, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos esos dos grandes flows, esos dos grandes caminos del usuario. Usuario nuevo que descarga la aplicación, usuario que ya teníamos que volvió a interactuar con la aplicación. Y después nos van a dar insights diferentes, ¿no? Pero son caminos que van a estar conviviendo de manera paralela en la vida del usuario. ¿Por qué? Porque son usuarios que nosotros vamos a adquirir por canales de media paga o de un media y que después vamos a retener o vamos a hacer un cross-selling de los productos que tengamos para ofrecerles a los usuarios. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esos dos caminos? Porque los dos caminos nos van a generar el lifetime value de ese usuario. ¿Qué de tanta calidad es ese usuario? Y eso no se ve solamente con el evento de instalación y el evento de adquisición, sino a través del tiempo vamos a ver cómo es ese comportamiento del usuario y esos comportamientos los vamos a atar a la atribución de la instalación o lo vamos a atar a la atribución del retargeting. Pero recuerden que es el mismo usuario, entonces son como dos líneas temporales que vamos a tener que estar atentos a ver cuál se comporta, de qué manera, y después también cómo se comporta de manera total, de manera unida, unificada, para que nosotros podamos decir, ok, este usuario es un usuario de buena calidad. ¿Por dónde vino? Por esta inversión publicitaria. Perfecto. Vamos a continuar haciendo esta inversión publicitaria, o tal vez es porque el usuario vino gracias a una estrategia de dos canales y vamos a empezar a hacer, ok, vamos a que nuestra estrategia sea
unificada, ¿no? No solamente hacer inversión publicitaria por un lado y inversión publicitaria por otro, sino hacerla de manera estratégica para que, bueno, también los usuarios que vengan a nuestra aplicación sean de mucha más calidad. Qué bo- y aquí es importante resaltar que nosotros lo que hacemos es generar data de atribución de esas campañas de manera holística, teniendo en cuenta todas las fuentes de medios que ustedes utilizan para el crecimiento de la app, para generar data que sea imparcial y que ustedes puedan utilizar para armar su propio modelo de atribución. Es decir, nosotros vamos a poder decirles todos los toques o todos los contactos, impactos que tuvo un usuario antes de instalar la aplicación, antes de volver a abrirla, antes de hacer ese evento reina que tenemos dentro de nuestro funnel de conversión, para que ustedes puedan después caracterizar esa participación de todos esos impactos, ¿no? Puedan dar porcentajes, puedan cualificar. eh, de hecho, cada dato, cada caso de uso es diferente y sería muy odioso que nosotros pudiéramos decir, miren, esta es la manera en la que tienen que construirlo. Digamos, el valor que nosotros damos es que les vamos a dar data imparcial y ya ustedes van a poder con esa data imparcial usarla como base para construir su propio modelo de atribución. El modelo de atribución es importante para poder hacer una optimización de medios y de presupuesto asignado, la personalización incluso de los mensajes, es que decíamos, hay medios que utilizan muy bien el awareness, hay otros que son mucho más de conversión, entonces el call to action tiene que ser muy preciso. En el otro, simplemente vamos a contar todas las cualidades que tiene nuestro producto, ¿no? Así que la personalización de los mensajes va a ayudar también muchísimo al modelo de atribución. Las estrategias de retención, esto de remarketing del que estábamos hablando, y importantísimo, la cuestión de la segmentación de las audiencias para que la inversión publicitaria también sea más optimizable y escalable en el tiempo. Nosotros desde AppsFlyer ya llevamos más de 12 años en el ecosistema mobile. Digamos que tenemos en este momento estoy viendo más de 13.000 partners integrados. Esto entre fuentes de medios, MarTech, bueno, todo lo que se puedan imaginar que pueda ser o atribuible o con lo que podamos compartir y enriquecer la información que ustedes tienen de su lado. Tenemos nuestro Performance Index, que es básicamente una calificación de esos grandes players de la industria y una caracterización de qué funciona más en cada uno de estos medios. Los invito a que escaneen el QR code y después lo revisen con más calma para que puedan empezar es una pista que nosotros compartimos con ustedes para que esta decisión que Dana nos comentaba de empezar a abrir nuestro Media Mix sea mucho más informada, tengamos otro tipo por lo menos tengamos una fuente objetiva y con experiencia de comportamiento para tomar la decisión. Igualmente, son herramientas, ¿no? Dana también les puede, y WinClub les pueden sugerir específicamente cosas para su caso de uso. Recuerden que esto va mucho en el caso de uso. Y también tenemos una herramienta de benchmark que está en este momento en beta, estamos probándola. Aquí también ustedes van a poder ver todo lo que tenga que ver con sesiones de apps por vertical, por país, por región. Así que también los invitamos a que la utilicen. Estamos en etapa de beta y si la pueden utilizar y ven cosas que les gusta o que de pronto no les gusta tanto, que les gustaría ver, para nosotros es súper importante de esta manera como que enriquecemos la construcción de esta herramienta. Bueno, aquí lo van a poder separar en Android y en iOS, depende de la región en la que estén. En este caso es Shopping para Colombia, pero por favor, revísenla y denos feedback. Bueno, muchas gracias por el tiempo y creo que sí estaban almorzando porque no veo ninguna pregunta. Estaban ocupados disfrutando su almuerzo. Nada, esperamos que haya sido muy provechoso, por lo menos, y quería agradecerte, Dana, por el tiempo, por la buena onda y por la cantidad de contenido de calidad que nos diste. Creo que vamos a empezar a diversificar más informados de qué tenemos que tener en cuenta y bueno, después ya vamos a medirlo de una manera más holística.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Siempre es un placer estar con ustedes, así que ojalá podamos seguir comunicándonos y haciendo estas sesiones para poder también ayudar a todas las compañías a poder diversificar un poco más. Así que quedo a la orden también. Cualquier consulta también en la presentación, queda mi QR también por si quieren también contactarme y ha sido un placer también compartir con ustedes.